Buenas tardes, bienvenidos al foro Química Farmoquímicos. Les agradezco primero a los participantes de este panel, al ingeniero Rafael Gual, al maestro en ciencias Diego Campo y a la maestra en ciencias Socorro Alpizar. Para mí es un honor poder tener estos invitados en este panel, y el objetivo o lo que ha motivado este panel son dos cosas muy importantes: la situación actual de la industria farmacéutica y sobre todo lo que está relacionado con la parte química de esta industria. Y eso es lo que vamos a tratar, y un poquito de la idea es motivar la colaboración entre la investigación fundamental y el desarrollo tecnológico y la regulación, así como motivar o salir de esta crisis en la industria química. Entonces le doy la palabra al ingeniero Rafael Gual de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Adelante, ingeniero Rafael. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por la invitación al IMIC, Sociedad Química de México. La verdad es que les agradezco mucho. Yo les diría que me siento muy orgulloso de participar siendo ingeniero químico en este foro. A final de cuentas, yo creo que la industria farmacéutica es una industria, como ustedes saben, estratégica, prioritaria. Así fue designada en el 2018 por los entonces secretarios de Salud y el secretario de Economía, el doctor Narro y Ildefonso Guajardo, que esto se ha conservado a final de cuentas. Yo les diría que la industria farmacéutica es un eslabón fundamental para el Sistema Nacional de Salud. El impulso a la producción nacional de farmoquímicos quedó importantemente manifestado como uno de los temas prioritarios ante esta crisis que estamos viviendo, ante esta pandemia. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque, como ustedes saben, la gran mayoría de los principios activos e inclusive de los precursores para la fabricación de estos principios activos viene de China, viene de la India, y estos países en algún momento de la pandemia decidieron cerrar sus fronteras para conservar los principios activos en sus países. Esto provocó, obviamente, una disrupción en las cadenas de producción y, pues, como les digo, quedó de manifiesto la importancia de contar con una industria de este tipo. De ahí la importancia de incrementar la inversión industrial en este sector prioritario, en este sector estratégico, entendiendo que son dos industrias totalmente diferentes. La industria farmacéutica nada tiene que ver con una industria farmoquímica, que es una industria química propiamente dicha y que tiene obviamente parámetros diferentes. Sin embargo, hay empresas, y aquí tenemos un caso muy importante de una empresa mexicana que ha invertido en la integración vertical para fabricar sus propios principios activos, como es Neolfarma. Entonces, yo les diría que este es uno de los caminos que debería seguir la industria, ¿no? Nos ha enseñado la crisis que esta alta dependencia de China y de la India pues implica problemas a final de cuentas de salud para la población. De ahí que yo diría que casi todos los países del mundo han optado por fortalecer precisamente su industria local con estas miras, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ha otorgado un beneficio de 25% de ventaja a su industria local contra los productos que pueden venir del exterior, con el objeto de fortalecer precisamente a su industria y que se produzcan la mayoría de los medicamentos, y obviamente esto implica también a los principios activos, a los APIs para tanto de biotecnológicos como de moléculas pequeñas, de moléculas de síntesis, de forma que se pueda tener un autoabastecimiento en el país. ¿Qué se requiere para que esto se dé? Pues obviamente una certeza jurídica, es importantísimo que esto se dé, un panorama regulatorio claro, transparente, que le permita a la industria poder desarrollarse, poder invertir en el país. A final de cuentas, la agilidad regulatoria es un factor importantísimo tanto para la industria farmacéutica como para la industria farmoquímica. En la medida en que esto se puede dar, también se podría dar investigación, que es otro de los eslabones importantes de la industria farmacéutica,
México tiene una plataforma y una infraestructura suficiente para convertirse en uno de los lugares o uno de los polos de desarrollo de la investigación clínica en el país, en Latinoamérica, yo diría, ¿no? O en el mundo. Y esto, a final de cuentas, no lo hemos aprovechado debidamente y sí se podría tener, además de la parte farmacoquímica, la parte de investigación clínica que obviamente comprendería toda la cadena de desarrollo de un producto farmacéutico. Se requiere entonces un entorno regulatorio confiable que le permita a la industria poder tener esa certeza tanto de la fabricación de principios activos como de la investigación clínica para las nuevas moléculas. Se requiere, por lo tanto, una estrategia consensuada entre la industria y el gobierno para propiciar este marco regulatorio que le permita el desarrollo al país de este sector tan importante para nuestra población. Hablando de factores externos que pueden también favorecer el desarrollo de una industria local, podríamos mencionar la guerra comercial que hemos observado en los últimos meses entre China y Estados Unidos. Habiendo esta situación donde China es el principal productor de principios activos, pues esto se puede aprovechar perfectamente ahora con el TEMEC, donde México puede ser un proveedor de principios activos para la región norteamericana, desde luego para Centro y Sudamérica también, pero señaladamente para digamos que para Norteamérica, ¿no? Estados Unidos y Canadá, puesto que tendríamos obviamente una competencia, yo les diría una competitividad muy superior a la que tiene China simplemente por razones geográficas, ¿no? Además de esto, debo señalarles que China está cayendo en obsolescencia en muchas de sus plantas y esto también juega a nuestro favor. O sea, ya no se quiere renovar estas plantas en China, son plantas muy contaminantes y esto provocaría que México fuera todavía más competitivo en inversiones y estamos trayendo o tratando de traer esas inversiones al país independientemente de las inversiones locales. Yo creo que aquí estamos hablando de una inversión mixta que puede ser foránea y local para el desarrollo de plantas productivas de principios activos farmacéuticos que puedan abastecer pues la principal problemática que tenemos en el país en temas de morbilidad, ¿no? Estamos hablando de antihipertensivos, la parte de hipoglucemiantes, en fin, hay una serie de productos que México consume en grandes cantidades y que se podrían fabricar en el país sin ningún problema y con mucha competitividad. Más aún si pensamos en un mercado extendido en Norteamérica. Y es importante el fortalecimiento de la industria local. Hay muchas posibilidades de que esto se dé. Tenemos que convencer obviamente al gobierno de la necesidad de fortalecimiento de la industria local, ¿no? Nada más por mencionar algo, el mercado farmacéutico global en 2018 representó cerca de 1.2 billones, o sea, billones, miles de millones de dólares americanos, y se espera que con toda esta situación crezca en 2023 a cerca de 1.8 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares en el mundo. Y de ahí los APIs representaron en 2019 cerca de 182 billones de dólares y en 2026 se espera que esto alcance la cifra de 268 billones de dólares. Esta es una cantidad importantísima que México puede tener una rebanada del pastel muy importante si aprovechamos estas coyunturas que les estoy mencionando, si buscamos ese fortalecimiento de la industria local, tanto farmacéutica como farmacoquímica, y donde México verdaderamente puede ser altamente competitivo para la región y yo les diría para el continente. En Asia se fabrica cerca del 60% de los principios activos, en Europa cerca del 30%, pensando principalmente en Italia y España, que son los principales productores, un poco Alemania, 4.6 de ello se fabrica en Norteamérica. México realmente llegó a tener cerca del 86%
de autoabastecimiento de principios activos. Actualmente no llegamos, ya Diego me corregirá, pero no llegamos ni al 8%, lo cual pues tendríamos que recuperar, ¿no? Y el resto del mundo solo representa un 7%. Entonces, yo les diría, la pandemia sí puso de manifiesto la importancia de una industria farmacéutica local, de una industria farmacoquímica que pueda abastecer a esa industria farmacéutica local para producir en México nuestros propios medicamentos y poder surtir las necesidades del país en este importante campo que es crítico para la salud de los mexicanos, ¿no? Lamentablemente les digo, aunque muchos países han optado por el fortalecimiento de la industria local, parece que en México, con esta situación de una compra internacional y demás, fuéramos en sentido contrario. La verdad es que yo no auguro, y no es un foro político, no auguro un buen resultado de todo esto que se está dando, y seguramente pues las cosas caerán por su propio peso, y México debería de ser precisamente un polo de desarrollo para la industria farmacéutica, para la industria farmoquímica y viendo hacia adelante también para la parte de investigación clínica que tanta falta nos hace en nuestro país, ¿no? Ya el hecho de fabricar aquí la vacuna del COVID-19 que desarrolló AstraZeneca en este convenio de la Fundación Slim, pues nos da una idea de la capacidad que tiene la industria farmacéutica para desarrollar estos nuevos productos. Y seguramente Diego les comentará todos los esfuerzos que está haciendo una industria mexicana por lograr esta integración y por lograr precisamente la fabricación de productos de alta tecnología en nuestro país. Finalmente, yo les diría que una de las partes importantes y de la visión que tiene la Cámara y la industria farmacéutica es buscar esa integración vertical de fabricar de farmoquímicos. Estamos trabajando en un grupo importante que buscaría la inversión inclusive extranjera para poder desarrollar estos principios activos a la luz de lo que les comentaba. La pandemia ha puesto de manifiesto esta necesidad y bueno, estamos tratando de aprovechar esto al máximo. Yo dejaría aquí mi presentación, Ignacio, y estoy a la orden para las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Gracias, Rafael. Excelente. Es muy importante este asunto. Lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a la maestra Socorro Alpizar, que es profesora de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Química. Adelante, maestra Alpizar, por favor. Antes que empiece, disculpen, lo que quiero recordarles es que en el chat de este webinar se encuentra, pueden ustedes hacer sus preguntas durante la presentación de cada uno de los panelistas, de tal manera de que al final del panel podamos tener una cantidad de preguntas interesantes y poder hacer más ágil la discusión con nuestros panelistas. Adelante, ahora sí, maestra Alpizar, por favor. No tiene el sonido, maestra. Sí. No hay sonido por favor, ¿sí? Listo. Listo, y ahora la presentación. Sí, listo, entonces. ¿Ya está? Ok. Sí, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de participar. Perdón, maestra Alpizar, lo puede poner en presentación porque está en general, en forma de presentación. Listo, listo, ya está. Adelante, empezamos como si nada pasara, por favor. Ok. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho a la Asociación de Química de México la oportunidad que me brinda de participar en este tan importante foro, que como bien comentaba el ingeniero Gual, es uno de los puntos críticos o en la etapa crítica que estamos viviendo en este momento en el mundo, pues nos permite reflexionar qué es lo que está pasando. Cuando a mí se me comentó que el tema era fabricación de precursores y principios activos, una alternativa para enfrentar la situación actual de la industria farmacéutica, particularmente qué pasa con la vinculación academia-industria y de esa forma proveer de moléculas al mercado, lo primero que vino a mi mente fue ¿cuándo dejamos de trabajar juntos? Es decir, ¿cuándo la industria y la academia empezó a caminar por caminos diferentes?
Y tal vez lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué empezar a vivir el mundo aparentemente como si fuéramos dos entes totalmente independientes? Cuando al final tal vez nos olvidamos de nuestro objetivo fundamental, que es contribuir a la mejora de la sociedad. En el caso particular de la industria farmacoquímica y farmacéutica, pues nuestro objetivo principal es procurar la salud de todos y de todas. Bajo este contexto, bueno, sabemos muy bien que históricamente ha habido una serie de historias que nos han mostrado que cuando trabajamos juntos somos imparables. Un ejemplo, y que también lo comentaba hace un momento el ingeniero Wall, es la creación de la vacuna que tenemos más promisoria para el tratamiento contra el COVID, la cual fue desarrollada integrando la sinergia de una empresa farmacéutica, AstraZeneca, con una institución de educación que es la Universidad de Oxford. Y un ejemplo más de la continuidad de cómo podemos trabajar todos en equipo es que recientemente sabemos que parte de este proceso pues la integración de una empresa farmacéutica mexicana que es Leomont, que se encargará en gran parte de ayudarnos a distribuir esta vacuna en todo lo que es Latinoamérica. Ahora bien, tomando en consideración lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que debemos de hacer? O sea, ¿por qué hemos llegado a este divorcio aparente entre la industria farmacéutica y la academia? Lo primero que yo recordé es que tenemos que volver a aprender a ganar, es decir, tratar de darnos cuenta de que si gana la academia, también gana la industria, es decir, que no somos dos entes separados, que son los dos elementos vitales del Sistema Nacional de Salud y Sistema de Salud de todo el país, de todos los países. Aprender a reconocer nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, como lo comentaban también hace un momento, es muy importante aceptar que tenemos muchas fortalezas, que juntos podemos hacerlo y que esto nos permite obviamente superar las áreas en las cuales tenemos que seguir trabajando. Muy importante que yo creo que culturalmente tenemos que hacer es abrirnos al cambio, es decir, no permanecer con que ha pasado así mucho tiempo y nada va a seguir cambiando. Tenemos que abrirnos a este cambio, crear esta nueva oportunidad que estamos viviendo. Desde la academia particularmente, y eso concierne a el área en la cual su servidora está colaborando, tenemos que tomar en cuenta que es cierto, la ciencia básica es vital, pero es de más impacto cuando logramos que esta se ve reflejada en la mejora de la humanidad. Solo por poner un ejemplo, si nosotros en este momento no estuviéramos aplicando los conocimientos derivados del descubrimiento del genoma, de la elucidación de cómo se conforman todos estos componentes que nos dan origen a la vida, y no estuviéramos aplicando en la generación tanto de nuevos fármacos como de nuevos productos, difícilmente tendría un objetivo de simplemente generar ciencia básica, la cual no tenga ninguna aplicación en impacte en nosotros los humanos. Por otro lado, también, algo muy importante es aceptar que estamos en un momento difícil, pero que cambio, a pesar de que es que imposible, lo podemos lograr. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros les damos la oportunidad de que sea difícil. Este es un momento históricamente tal vez de los más importantes para la humanidad en cuanto a la resiliencia. En este momento no nos podemos dar el lujo de dejarnos caer, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomemos en este momento van a impactar en todo lo que es las siguientes generaciones, no solamente de los mexicanos, sino de nuestro planeta. Desde el punto de vista del sector industrial, y es algo que ya lo hemos trabajado, es que las industrias, las diferentes universidades y los centros de investigación, es importante que la industria sepa que hay colegas que están dispuestos a colaborar con todos ustedes, con la industria en general. En nuestro caso particular en México, 3 instituciones con las que yo he tenido experiencia, que hemos colaborado para que junto con la industria se hayan desarrollado diferentes proyectos, pues es la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente el campus Iztapalapa, el Instituto Politécnico Nacional y, bueno, por supuesto, nuestra Universidad Nacional. Son instituciones que están abiertas a colaborar con la industria, para lo cual, bueno, también es importante reconocer que a nosotros como, en algunas ocasiones, como investigadores, nos ha apasionado o pensamos que lo importante es la ciencia por ciencia. La realidad es que sí es cierto, nos apasiona la ciencia básica, pero también estamos abiertos a escuchar las necesidades de la industria y a caminar con usted, que al final son las necesidades de todos y todas las mexicanas. Que nosotros vamos a encontrar dentro de ustedes y nosotros encontraremos en nuestros muchos campos de trabajo colegas comprometidos para el cambio. Y aquí yo quisiera hacer énfasis en que este grupo, no solamente la industria y la academia, es cierto, la industria es vital, la academia también, pero un elemento muy central que también comentaba el ingeniero Oval es el sector salud. Y ahí me atrevería a hablar de las decisiones que se toman a nivel gubernamental,
que tarde o temprano, o más bien desafortunadamente más pronto que temprano, están impactando ya directamente en la salud de todos y todas las mexicanas. Y que este trabajo, señores, va a repercutir directamente en los pacientes. Vivimos en un mundo en el cual tenemos que integrar a todos estos 4 elementos que son vitales. Ninguno de ellos puede estar exento del desarrollo que se necesita en estos momentos en el mundo y particularmente en nuestro país. Es importante enfatizar que necesitamos el apoyo también, la apertura por parte del sector salud, de las instancias gubernamentales que escuchen las necesidades que se está viviendo y que se den cuenta que si no actuamos ya, esto puede generar muchísimas más complicaciones que las que ya de por sí estamos viviendo. La industria química y la academia tenemos una situación muy compleja. Es cierto, estamos en un momento que vamos a decir, como dicen por ahí, coyuntural, pero tenemos también muchas cosas que pueden ayudarnos para salir adelante de este problema que estamos viviendo. Vivimos en un momento difícil, sin embargo, hay que pensar en lo que nos une y no que nos separa. Es decir, hay que aprender a trabajar en equipo, en aquellos objetivos finales que son la salud de todos y de todas. En particular, en el caso de la Facultad de Química de nuestra UNAM, contamos con una serie de especialistas dispuestos a colaborar con ustedes en todas estas etapas. Desde el proceso, que comprenden el proceso de vida, el ciclo de vida de los insumos para la salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no solamente de medicamentos, también de otro insumo básico que son los dispositivos médicos, que en algún momento aparentemente parece ser no tan importantes, pero si bien recordamos un elemento central para el tratamiento de los enfermos con COVID han sido los respiradores. Y ahí es un área en la cual también nosotros como Facultad de Química estamos dispuestos a colaborar con la industria farmacéutica. Particularmente pues en el diseño de nuevas moléculas, en el mejoramiento de procesos para la síntesis de nuevas moléculas, la fabricación de fármacos, de profármacos, todo aquello que en su momento estamos ávidos en nuestro país. Se mencionaba también hace un momento el impacto de algunos padecimientos que en nuestro país son de gran relevancia, como es la diabetes, la hipertensión y algunos otros padecimientos, como puede ser incluso en estos momentos la parasitosis. Bueno, señores, nosotros estamos preparados para colaborar con ustedes para desarrollar estos medicamentos, para llevar a cabo los estudios preclínicos, que en ocasiones es una limitante para poder llevar al mercado estas nuevas fórmulas, estas nuevas moléculas que se han desarrollado. Obviamente para el desarrollo y mejoramiento de formas farmacéuticas, tanto convencionales como no convencionales. Es decir, formas farmacéuticas tradicionales como los nuevos sistemas de liberación de fármacos que permiten optimizar la dosificación de los mismos y de esta forma mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto incluye, señores, y quiero hacer énfasis en esto, las biomoléculas, ya que hemos tenido en la Facultad de Química la experiencia de trabajar un proyecto en el cual conjuntamos la experiencia de la UAM Iztapalapa, la de la Facultad de Química y la de una industria farmacéutica nacional para llevar al mercado un biotecnológico con características muy especiales que muy pronto estará revolucionando el mercado nacional. Obviamente también estamos dispuestos a colaborar en todo lo que es el proceso de aseguramiento de la calidad. Hablábamos de la integración de sistemas de gestión de calidad farmacéutica, unidos a sistemas de gestión integral que no solamente incidan en la parte de la generación del producto, sino también de la protección del medio ambiente, la protección de nuestros colaboradores, los trabajadores de las diferentes empresas farmacéuticas. Finalmente, también estamos muy abiertos a colaborar en la farma y tecnovigilancia, que es el seguimiento que se les da a los medicamentos y a los insumos para la salud en el uso cotidiano de todos estos en el mercado laboral. El apoyo para los especialistas de la salud que en ocasiones desconocen a fondo la utilidad o las mejores características que pueden aprovechar de estos medicamentos, de los diferentes tratamientos para los diferentes tipos de pacientes a los cuales van a atender. Todo esto dentro de un marco de transferencia tecnológica, tanto productiva como analítica. Estos son algunos de los servicios en los cuales la Facultad de Química de la UNAM cuenta con especialistas dispuestos a colaborar al 100% codo a codo con la industria farmacéutica. Como les comentaba hace un momento, ya hemos tenido buenas experiencias, seguimos trabajando, pero sobre todo mantenemos la mente abierta para seguir escuchando sus requerimientos. Que la historia, señores, nos está dando una oportunidad de oro, la cual no debemos dejar de escapar. Es más, yo no me atrevería a decir que no debemos dejar de escapar,
que si lo dejamos escapar, la historia, tarde o temprano, las próximas generaciones nos la van a reclamar. Yo los invito, este foro particularmente, a formar alianzas que nos beneficien a todos, pero que sobre todo van a demostrar que más allá de egos e de intereses particulares está la razón de ser de nuestras organizaciones y que la razón de ser no es otra cosa más que la sociedad a la que nos debemos. Es decir, es ese paciente, que si somos conscientes, ese paciente podemos ser nosotros mismos o un familiar, está esperando un medicamento, un insumo para la salud, para atender sus diferentes padecimientos. Que sea este foro, el pie de lanza para iniciar ese trabajo conjunto. Nuevamente insisto, no solamente es la Facultad de Química de la UNAM, somos la mayoría de las instituciones y me atrevería a asegurar que no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, que están abiertas a establecer estas relaciones de mutuo beneficio. Vamos a trabajar juntos. De esta forma podemos, obviamente, en forma final, cumplir el objetivo para el cual hemos sido creados, que es el atender la salud, el servir a la sociedad, que es lo que nos merece. Todos estamos dedicados a esto y debemos demostrarlo con hechos, no solo con palabras, la apertura, es decir, el estar listos para poder atender lo que la comunidad necesita, lo que nuestro país, lo que la sociedad requiere. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes para atender sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestra Socorro Alpizar. Y justamente el objetivo de este foro es crear esa pieza que nos hace falta en el rompecabezas para hacer sinergia y aprovechar esta situación importante entre la academia y la industria. Es necesario que aprovechemos esta oportunidad. Gracias. Vamos ahora a darle la palabra al maestro Diego Ocampo de Neolfarma. Por favor. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación al foro, al IQIM, a la Sociedad Química de México, al doctor Cuevas y a usted, doctor González. Bueno, hoy les vengo a platicar un poco de nuestra experiencia desde la industria farmacéutica, farmoquímica, cómo ha sido este transitar hacia una vinculación y a una puesta en marcha de una planta productora de API. De hecho, el día de hoy justamente estamos celebrando 10 años de que adquirimos una planta farmoquímica que antes era propiedad de una transnacional británica. Hoy celebramos esos 10 años de poner a trabajarla para una empresa mexicana, con gente que está contratada, comentó la doctora Alpizar, de diferentes universidades mexicanas y que hoy en día se desempeñan como profesionales de la química. La industria mexicana tuvo un apogeo, la industria farmoquímica, a partir de los años 60, con toda la investigación que hubo alrededor de los hormonales, del desarrollo mexicano de la píldora anticonceptiva, que nos llevó a hacer un desarrollo de una industria fuerte. México en esas épocas, como comentaba Rafael, tenía una autosuficiencia alta. En México se hacía mucha extracción de productos de origen botánico, como pudo haber sido la diosgenina, de algunas plantas como la cabeza de negro y de algunas cactáceas, a partir de las cuales se obtenían algunos hormonales que eventualmente formaban parte de productos farmacéuticos. Esta integración logró hacer que en nuestro país hubiera una existencia de cerca de 200 empresas, que fue en auge hasta principios de los 90. Principios de los 90 hubo un cambio en la cuestión de leyes de importaciones, hubo un cambio en una transición de la extracción botánica tradicional a una síntesis química de algunos de estos procesos, lo cual impactó enormemente a la industria y a partir de entonces hubo una caída en la existencia de empresas. Al día de hoy estamos con un registro de no más de 35, de las cuales 12 cuentan con certificaciones internacionales para la exportación. Estas industrias, si bien ha ido creciendo el número de exportaciones de México de farmoquímicos, el país está altamente en un estatus deficitario. Como comentó Rafael Gual hace unos momentos, México tenía un grado de autoabastecimiento del 80 al 90%. Hoy en día estamos entre un 5 y un 8% de autoabasto. Esto quiere decir que estamos ampliamente dependientes de otros mercados de importaciones y pues eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Tenemos unas cadenas productivas que están
altamente desarmonizadas. Y bueno, las implicaciones que tiene esto es para una seguridad nacional. El día de hoy estamos en una coyuntura especial, una pandemia, pero este tipo de situaciones es donde se evidencian estos problemas con los que tenemos que lidiar, no solamente como industria, sino como sociedad en México. Estamos ahorita en una situación, como se comentaba, de dependencia de las importaciones, sobre todo los mercados de India y de China, para poder hacer después una transformación en México para productos ya farmacéuticos, ya sea una tableta, una solución inyectable, una suspensión, las diferentes formas farmacéuticas existentes. En México, esto tiene grandes impactos, además de por tener una seguridad en el abastecimiento, también por cuestiones de llegadas, de reglas de comercio a los que estamos sujetos y pues también la devaluación del peso. El comercio de APIs a nivel mundial se hace en dólares y bueno, cualquier fluctuación del peso hace que impacte altamente el costo de los medicamentos y a final de cuentas el que acaba pagando esto es el paciente, ¿no? Las personas que necesitan sanarse. Aquí en la coyuntura internacional en la que estamos, China fue desarrollando desde los años 80 una fuerte integración de sus cadenas productivas en varios sectores. En el farmacéutico no fue la excepción. Hicieron una gran integración de sectores productivos químicos, de químicos básicos, donde fueron en ciertas regiones ubicando empresas que tenían una ruta de síntesis desde el precursor químico hasta el API o principio activo ya refinado para después transformarlo en un producto de consumo humano. Aquí en México, desgraciadamente, estas cadenas están el día de hoy rotas. Si bien contamos con una empresa estatal petrolera con mucha fortaleza que pudiera buscar en estos esquemas que se está buscando darle un valor agregado a Pemex como una empresa productiva de alta importancia a nivel nacional, el sector farmoquímico pudiera ser una vertiente, ¿no? El producto farmoquímico es un producto de mucho valor agregado, tiene muchas transformaciones y forma parte de una cadena que tiene impacto no nada más como un bien de consumo, sino un bien que genera salud al ser administrado como un medicamento, lo cual incide en menos días de incapacidades, en tener una sociedad productiva, saludable. Entonces, es muy importante poder tener estas cadenas. Hace unos años empezamos unos trabajos con la Secretaría de Economía para justamente identificar cómo son estas cadenas productivas. Y bueno, la conclusión a la que llegamos fue, en México no hay proveeduría de APIs y eso es un talón de Aquiles. En marzo de este año, justamente después de la declaración de la pandemia por la OMS, el gobierno de la India identificó 52 principios activos que catalogó como esenciales para poder atacar el COVID, desde analgésicos, antiinflamatorios, algunos antivirales, y puso una moratoria. Ninguna empresa del país podía exportar esos 52 principios activos. Claramente esto incide en desabastos. Por ejemplo, paracetamol, que ahorita está teniendo a nivel mundial un consumo enorme por la parte del síntoma que es fiebre dentro de la afección. Muchos países están haciendo compras de emergencia para tener un stock de seguridad. India dijo, no va a salir del país nada de paracetamol. Y bueno, eso nos pone en desventaja, ¿no? Al no tener una planta productiva en México que sea capaz. Y como este producto hay muchos otros. Otra situación que afecta a México es que los cambios regulatorios hacen que como productor uno siempre esté buscando fuentes que cuenten con certificaciones de buenas prácticas de manufactura autorizadas. Que, por ejemplo, China hace unos años emitió un acuerdo y que se implementó en este año 2020, en el cual no se van a otorgar certificados de buenas prácticas a nivel local, lo cual hace un poco de caos con nuestra regulación, que nos piden que tengamos una certificación de nuestro fabricante del API, ¿no? Entonces ahí son lugares donde México tiene una opción a desarrollar una industria propia. Asimismo, como comentaron, en algunos países ha habido esta integración vertical. En la India, por ejemplo, notaron una amplia dependencia con China y han buscado independizarse
en el suministro de las materias primas esenciales. China, por su parte, ha tenido en los últimos años bastantes incidentes, accidentes, ha habido explosión de fábricas. Un caso es, por ejemplo, el Sulindaco. Hubo una explosión en un parque industrial que acabó con el mayor productor de los intermediarios esenciales para fabricar el Sulindaco, y eso, todas las cadenas de producción del API las cortaron. Nosotros, por ejemplo, estamos fabricando aquí en México este principio activo. Tuvimos que ubicar de otros lados del mundo el intermediario, pero hay una clara interdependencia entre los países, y situaciones como cambios regulatorios, cambios en la normatividad medioambiental, accidentes, generan condiciones que nos ponen a nosotros como país en una desventaja al no contar con una industria bien cimentada. Hace unos 2 meses, en el mes de julio, porque ya estamos en septiembre, en el Congreso americano, de hecho, tanto grupo demócrata como republicano coincidieron, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, pasar leyes donde se busca, por motivos de seguridad nacional, la importancia del desarrollo de una industria farmoquímica y farmacéutica nacional, que, como comentaba Rafael hace poco, algunas de las acciones que toma el gobierno parece ir un poco en contra, ya que algunas decisiones que se toman, por ejemplo, el quitar el requisito de planta en México, o esa decisión que a principios de los 90 que se tomó de hacer el cambio en las leyes de importación, tienen efectos colaterales que van degradando el valor agregado de tener en México una planta productiva. Entonces, los cambios recientes en las leyes de adquisiciones, espero yo que no sea así, pero pudieran tener este efecto en el que otra vez la producción local no sea privilegiada y nos pongan en una situación donde se aliente a acabar con esta industria. Es importante porque se habla mucho de tener autoabastecimiento y seguridad alimentaria. Misma seguridad debe tenerse en el abasto de medicamentos, de fármacos. Me gustaría comentar un poco más con respecto a las experiencias que hemos tenido en la vinculación con grupos académicos. Nosotros en Grupo Neolfarma, que estamos constituidos por empresas como Psicofarma, Alfarma y Neolsim, hemos estado activamente buscando la colaboración, grupos de investigadores, y en años recientes hemos visto algunas formas de cómo colaborar para llevar proyectos de investigadores de la academia, de grupos de la UNAM, del CIMBESTAF, del POLI, a un producto comercial de uso por parte de los pacientes. Hasta ahora lo que nos hemos topado es que en México hay muy buenas ideas, en México hay muy buena investigación, pero hace falta un poco encauzarla hacia llegar al mercado. Como comentaba en su presentación la maestra Alpizar, tenemos todo lo necesario para poder tener innovación mexicana en el mercado y llevar a las ideas que se tienen en la academia a una realidad que consume un paciente. Hasta ahora les podría comentar, hemos estado, por cuestiones de confidencialidad, no puedo entrar en mucho detalle en las moléculas, pero algunas moléculas innovadoras de algunos antibióticos, algunos hepatoprotectores, hemos visto cómo poder apoyar a algunos científicos a hacer la transición de un desarrollo de laboratorio a ya un escalamiento industrial. Es importante recordar que la COFEPRIS, para dar una autorización como una molécula nueva y un medicamento de uso humano o veterinario, va a requerir muchos estudios. Lo que nos hemos topado es en los investigadores que ya traen un producto, traen una idea, que hace falta mucho darle el robustecimiento a su documentación según sistemas de gestión de la calidad que estén bien alineados con la normatividad que requiere la COFEPRIS para poder dar entonces una presentación a los comités de moléculas nuevas. Nosotros nos hemos enfocado en traerle a la mesa al investigador esta problemática, que a veces hay que repetir algún estudio de toxicología, de inmunogenicidad, hay que repetir algunos estudios de estabilidad. Nos hemos topado, por ejemplo, muchos estudios de estabilidad que se hacen en escritorio, que según la normatividad, pues no son adecuados, ¿no?
Si bien el investigador dice mi producto es estable por 2 años, se necesita demostrar con un estudio bien documentado, que los equipos estén bien calificados y bueno, mostrar toda la data, ¿no? Para poder corroborar ante la autoridad que se tiene un producto bien desarrollado. En la parte del proceso, digamos, se tiene desde la concepción de la molécula una transferencia a una planta farmoquímica donde se va a hacer un proceso productivo que tiene que escalarse a tamaño industrial, validarse, se tiene que compilar información para presentar un DMF, un Drug Master File, perdón, los anglicismos, y este dossier de farmacéutico, de fármaco, se somete. Es un documento muy grande, muy extenso, de varios miles de páginas, en el cual se otorga a la autoridad toda la información para poder llegar a un dictamen de que el producto está siendo fabricado con controles adecuados, es reproducible y bueno, no se carga con impurezas y otras sustancias. Ya después de eso viene todo el proceso de investigación clínica para poder llegar a una forma farmacéutica final. Pero es muy importante, como comentaba la maestra Alpizar, esta vinculación creo que en México somos muchas empresas que estamos asentadas en México, que estamos activamente buscando este vínculo con la academia, porque sabemos que en México hay mucho potencial, hay muchas buenas ideas y que hay que empujarlas nada más en el camino directo. Quería comentarles un poco sobre un proyecto en el que estamos ahorita involucrados, que es justamente de una posible vacuna para el COVID, donde yo siento que hay un caso de éxito. Fuimos invitados por un investigador que está involucrado en el proyecto, es uno de las posibles vacunas mexicanas para el COVID. Y bueno, lo que quisiera yo rescatar de esta experiencia es que este grupo de investigadores lograron articular toda una cadena de diferentes partes del proceso, desde quién me va a fabricar el API biotecnológico, quién me va a analizar, quién me va a hacer los estudios de potencia, quién me va a hacer estudios preclínicos, con qué CRO voy a hacer mis estudios clínicos, quién me va a dar sostén a mi producto farmacéutico, quién me va a transportar, distribuir. Fue identificando en cada parte del proceso un jugador y nos invitaron a colaborar. Creo que ahorita algo muy rico de esta pandemia, una cosa que se puede rescatar, es que hay un ambiente colaborativo, que yo espero que siga así por muchos años, porque de ahí puede surgir una gran innovación. Y bueno, aquí en México no nos quedamos atrás frente a otros países. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera de México, en Japón, y bueno, estuve ahí de primera mano viendo cómo eran los grupos de investigación. Es diferente la metodología, pero en México hay talento y creo que es cuestión de enfocarlo, de coordinarlo. Por ahí es bueno una figura fuerte de CONACYT que nos ayude justamente a coordinar industria, academia, en proyectos que tengan un nivel de maduración suficiente que puedan llegar al mercado. Y creo que es de interés porque a final de cuentas las grandes transnacionales están viendo en mercados donde hay interés monetario muchas veces, es cierto, y los intereses locales de algunas enfermedades locales, de comorbilidades y problemas del mexicano, los que los estamos viendo somos nosotros. Entonces es muy importante poder trabajar de manera conjunta con la academia que está identificando estos problemas para llevar estas soluciones al paciente mexicano. Y bueno, nada más me quedaría por decir muchas gracias por la invitación y bueno, quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Diego Campo. Les agradezco a todas sus participaciones. De esta manera, como nuestros tres panelistas han comentado, tenemos que aprovechar estos momentos de crisis para podernos reacomodar y redefinirnos definitivamente. Eso es una cosa muy importante. Tendremos que establecer estas cadenas de valor que están rotas definitivamente, y este foro, particularmente este panel para la industria farmacéutica, es recuperar esto. Creo que necesitamos nuestras organizaciones podernos vincular y hacernos oír
La industria se puede morir por las regulaciones que hay, por la manera de las cosas regulatorias, por las partes de importación y todo. Tenemos que hacer fuerza, tenemos que encontrar esto de armar todo el rompecabezas para poder lograr esta cadena de valor rota desde los principios, desde los precursores, principios activos hasta el desarrollo del fármaco. Y yo creo que es una cosa muy importante. Tenemos que definir, ahora sí, déjenos tareas a los que hacemos investigación fundamental, ¿no? ¿Qué principios activos se necesitan que se están importando? ¿Sí? ¿Hay experiencia? ¿Sí? Entonces, pónganos la tarea, ¿sí? Porque muchas veces estamos publicando, sobre todo para tener artículos en revistas internacionales de gran impacto, ¿sí? Pero como decían, si no impactamos en nuestra sociedad, ¿para qué sirven? ¿Sí? Creo que ahí es donde tendremos que replantear ahora, ¿sí? Entonces, ustedes que están en la industria farmacéutica, estás como la maestra Alpizar, que está justo en la bisagra entre los dos, ¿sí? Definamos como país un proyecto, ¿sí? Para poder desarrollar ese asunto. Y entonces aprovechemos la experiencia que cada uno de ustedes tienen para hacer y redefinir estas cadenas de valores y hacer que la industria farmacéutica, desde el principio hasta el final, sea una industria nacional de gran impacto, ¿sí? Muchas gracias por su participación y dejamos abierto a las preguntas. Muchas gracias.